Hola, el tema que corresponde el día de hoy es el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste este teorema de Pitágoras? Eso solo se cumple cuando tenemos situaciones donde hay triángulos rectángulos. Me debe garantizar que uno de los tres ángulos del triángulo sea de 90 grados. Si no, no se puede aplicar esto del teorema de Pitágoras. Entonces, aplicado a triángulos, ¿para qué van estos cuadrados acá? Lo que dice el teorema de Pitágoras es lo siguiente. El lado horizontal y vertical se le llaman catetos. Se llama cateto. Y el lado diagonal se le llama hipotenusa. Lo que dice el teorema es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero esta representación de esta fórmula no es nada más de que gráficamente es, si la hipotenusa, este lado mide h, entonces en un cuadrado, lado por lado, el área de esto será h cuadrado. Si este cateto mide c, entonces c por c, lado por lado, dará c al cuadrado. Y si este mide c por c, dará c al cuadrado. O sea, si yo sumo el área de los dos cuadrados de los catetos, será lo mismo, esta área con esta será lo mismo que esta área de la hipotenusa. Esta fórmula es cuando necesitamos encontrar la hipotenusa, pero si necesitamos encontrar un cateto, será de la siguiente manera. Será un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que no conozco al cuadrado. Bueno, entonces para pasar a algunos ejemplos, veremos, por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo donde me dicen que un lado mide 6 y otro mide 8, ¿cuál será su hipotenusa? Entonces, como conozco los dos catetos, habría que utilizar esta primera fórmula. No importa cuál es este primer cateto y cuál el otro. Si los conozco los dos, es simplemente reemplazar. Entonces, sería hipotenusa al cuadrado sería el primer cateto, podría ser 6, 6 a la 2, y el otro cateto 8, más 8 a la 2. Repito, si alguien pone primero 8 a la 2 y después 6 a la 2, como es suma, no influye, dará el mismo resultado. Se realizan los procedimientos, 6 al cuadrado da 36, y 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y al sumar esos dos resultados da 100. Pero todavía no tengo la hipotenusa porque tengo acá un exponente de 2 y necesito dejar la h sola. Para eliminar ese exponente de 2, saco raíz cuadrada a los dos lados. Cuando el índice y el exponente son iguales, por propiedad de la radicación se cancela y queda la h sola. Y la raíz de 100, si es un número exacto, pues lo colocamos. La raíz de 100 es 10. ¿Por qué 10 por 10? 100. Ya que la hipotenusa en este triángulo es 10. Otro caso. Ya utilizamos esta primera fórmula. Ahora una donde debamos encontrar un cateto. Nos dan el siguiente triángulo y nos dan estas medidas. Nos dicen que este cateto mide 12 metros y este mide 13 metros.
Si no nos dan unidades, la respuesta es sin unidades. En caso de que nos den unidades, centímetros, metros, la respuesta debe ir acompañada de esa unidad. Y preguntan cuánto vale este cateto. Entonces, como le dije, conozco un cateto, porque los catetos son los lados horizontal y vertical. La hipotenusa siempre será el lado diagonal o el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, necesito encontrar este cateto. La hipotenusa la conozco que es de 13, reemplazo 13 y lo llevo al exponente 2, menos el otro cateto que lo conozco que es 12 al cuadrado. Hago las operaciones pertinentes. 13 al cuadrado es 13 por 13, que me da 169. 12 por 12 da 144. Al realizar la resta de estos dos valores, da 25. Y para eliminar el exponente 2, aplicamos esta misma propiedad de la radicación. Raíz cuadrada a ambos lados. Se cancelan los exponentes y la raíz y queda c igual raíz cuadrada de 25 es 5. Como me daban en unidad de metros, ese cateto que me faltaba, el cateto vertical, mide 5 metros. Ya entonces vimos un ejemplo para hallar la hipotenusa y un ejemplo para hallar un cateto. En caso de, recuerdo, de que si da exacto, pues uno saca la raíz cuadrada. Si da exacto, pone el resultado. En caso de que de un número decimal, pues lo colocamos con un decimal, por lo menos una cifra decimal. Ahora, hay otras situaciones donde no requiero el teorema de Pitágoras, aunque si bien podría utilizarlo, pero me llevaría más tiempo. Entonces, en caso de que cumpla la siguiente propiedad, no habría que aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, tengo en esta situación una escuadra que mide 40 centímetros y acá otros 40 centímetros. Preguntan que cuál es la hipotenusa. El lado diagonal, el que está al frente del ángulo de 90 grados. Tengo esa escuadra, mide 40 centímetros, 40, ¿cuánto medirá la diagonal? Y lo mismo aquí. Si tengo la siguiente, el techo de una casa. Me dicen que esto mide acá 5 metros y acá 5 metros. ¿Qué cuánto medirá esta base? ¿Cuánto medirá esta base? Por lo tanto, acá pues me garantizan de que sería un ángulo de 90 grados, por lo cual sería acá una hipotenusa. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos triángulos de estas dos situaciones, de la escuadra y este techo de esta casa? Tienen en común que los dos catetos son iguales. En los ejemplos anteriores no, cuando los catetos son diferentes pues hay que aplicar la fórmula. Cuando los catetos son iguales, no, si se quiere pues se podría aplicar el teorema de Pitágoras y obviamente vamos a llegar al resultado, pero nos podríamos ahorrar ese procedimiento porque cuando se cumple de que son iguales, la respuesta sale directamente. 40 y 40, la respuesta será ese mismo número multiplicado por la raíz de 2. Y le agregamos pues la unidad que es centímetros. Este lado diagonal de la escuadra medirá 40 raíz de 2 centímetros. ¿Cuánto medirá este lado del techo? Medirá, como se repite el 5, será 5 por la raíz de 2. Siempre será el número que se repite por raíz de 2 y pues la unidad en este caso será metros. 5 raíz de 2
metros. Eso se cumple cuando los dos lados son iguales. Finalmente, les quiero compartir una imagen que fue hace días muy polémica en redes sociales a propósito de eso del distanciamiento social, donde se muestra acá de que guardar 1,5 metros entre persona y persona. Pues acá sí es de manera horizontal, sí, 1,5 metros. Si es de manera vertical, también se cumpliría 1,5 metros. Pero lo que está errado en esta información es que están diciendo que la diagonal también mide 1,5 metros. Y con lo que acabamos de ver, eso ya sabríamos cuánto valdría. No podría ser lo mismo. Entonces, tenemos una persona acá, otra acá, otra acá. Y nos dicen que acá esto es 1,5 metros, 1,5 metros, 1,5 metros y 1,5 metros. Pero esta diagonal no puede valer lo mismo. Si este y este son iguales, se cumpliría esta condición, como en estos ejemplos. Entonces, este lado diagonal, allí diríamos que es 1,5 por raíz de 2. Eso sería lo que me diría la diagonal en ese caso, que en esa hoja estaba errado. ¿Listo? Esto es todo por hoy en cuanto a este tema del teorema de Pitágoras.